Señor Jesús, hoy día venimos delante de ti como familia para adorarte, para bendecirte, Señor, y para darte las gracias, porque abriste las puertas de tu corazón y de tu casa, para que no andemos solos y perdidos en este mundo, sino que cada uno de nosotros pueda tener la revelación de que somos hijos de Dios, de que somos tus hijos, y que hoy nosotros te bendecimos y te damos las gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ministranos, háblanos y haznos entender cuál es nuestra posición aquí en la tierra, a quién servimos y a quién representamos. Hoy día entendemos lo que tu palabra dice, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, sino que hemos venido para hacer altares de adoración, para ser puestos en las alturas, para poder alumbrar, Señor, y las tinieblas se disipen. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Rápidamente el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios 1:3, dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe? Dios ya nos bendijo. Usted y yo somos benditos de Jehová. Y usted y yo lo tenemos que entender, porque aunque estemos en pruebas, en luchas, en dificultades, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir tu espíritu, para que tú puedas demostrar que este Dios es un Dios vivo. Siempre estamos pensando qué nos deparará el día de mañana. Siempre estamos pensando, ¿y qué va a pasar mañana? Pero hay una palabra profética para nuestras vidas que dice que la harina no escaseará. Puede ser que en el mundo escasee, pero para ti y para mí no escaseará. Otros dicen que subirá el petróleo, que tendremos un incremento en los combustibles. Y puede ser que así sea, pero al igual que el aceite en la tinaja no va a escasear. Aunque el precio del combustible suba y el nivel de vida sea más alto, la Biblia dice que Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe qué me está diciendo la palabra? Que no importa a cuánto esté el petróleo, que no importa cuántas guerras hayan, Dios bendecirá a su pueblo, Dios bendecirá a sus hijos. Él se las ingeniará para traer bendición hasta el lugar donde tú te encuentres. Por lo tanto, debes tener fe y creer en el poder sobrenatural de Dios, porque Dios abre las ventanas de los cielos hasta hacerte sobreabundar, porque la bendición de Jehová viene sobre nosotros, la iglesia. Y puede ser que estés un tiempo de dificultad. Dios dice que no temas, porque donde quiera que tú vayas, allí estará Él para bendecirte. Déselo con todas sus ganas para nuestro Dios. Hemos sido bendecidos. ¿Ha visto cuando dicen que cuando un niño viene a la casa, él viene con el pan debajo del brazo? ¿Ha escuchado ese dicho que nos enseñaban nuestros abuelos? ¿No es cierto? Cuando íbamos a ser papá y por ahí no teníamos una economía estable, venía un mayor y te decía: los niños vienen con un pan bajo el brazo. ¿Sabe qué?
Esta palabra la entiendo hoy, porque cuando usted y yo hemos nacido para el Señor, Dios trae la provisión para nosotros, la iglesia. Dios quiere hacerte sobreabundar en todos los ámbitos de tu vida, pero la mayor bendición que hay para nosotros se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es la mayor bendición que el hombre puede tener. Las demás cosas son añadiduras. Amén. Muchas veces no entendemos, dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Quiénes quieren la bendición de Dios? ¿Quiénes quieren la bendición de Dios? Amén. Para tener yo la bendición de Dios, yo necesito estar alineado a Dios, estar en comunión con Dios. Y no es que te esté predicando acerca de la prosperidad, pero si tú y yo tenemos a Dios, hay promesas, hay bendiciones que en la Biblia ya están para que tú las tomes, para que tú las creas y puedas tener una vida diferente. ¿Sabe? ¿Quiénes han sido personas soñadoras? Amén. Soñador, empedernido, siempre pensando y pensando lo que a mí me gustaría tener. Pero algo que yo descubrí es que no basta solamente con soñar. Tienes que tener una comunión con el que da los sueños. Tienes que saber que tienes que estar alineado a Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, y entender que lo que Dios me ha mostrado en sueños se puede hacer realidad para mi vida, porque el que dio el sueño a mí fue Él. El que le dio el sueño a Jacob fue Él. El que le dijo a Jacob siendo niño y él no lo entendía, que él se pararía delante de gente importante como lo eran su padre y sus hermanos, fue Dios. Y cuando Dios pone el sueño en tu vida, tenemos que activar algo llamado fe, porque dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo tenemos que tener fe de que Dios va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque la palabra de Dios dice que las generaciones de los justos serán benditas aquí en la tierra. Lo que tú y yo necesitamos entender es abrir nuestra mentalidad para darle cabida al Espíritu de Dios y Él pueda bendecir nuestras vidas. Aleluya. Bendecimos el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque ya nos bendijo con toda bendición. Ya lo hizo. La mayor bendición es ser llamado hijo de Dios. Somos hijos de Dios, ya no somos huérfanos, ya no vivimos en orfandad. Yo lo que hicimos con nuestro Padre, Él nos engendró en Cristo Jesús. Él nos enseñó a dar los primeros pasos en la fe. Y hoy todos estos varones que estuvieron y representaron a todos los que no pudieron subir al altar, tienen la forma de ser. ¿Se recuerda cuando los antiguos decían: cuyo hijo es este? ¿Por qué? Porque lo que tú mamas en tu casa es lo que tú llevarás a tu casa. Lo que aprendiste de niño lo replicarás durante todos los años de tu vida. Y nosotros hemos tenido la dicha de tener un padre íntegro, un padre de principios, un padre que ama a la familia. Entonces todos nosotros hemos aprendido también, o estamos aprendiendo a hacer aquello. Pero la mayor bendición es el Padre Celestial. El Padre Celestial es el generador de vida.
Y dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, le dio una bendición. Y esta bendición tenía que ver con la fructificación y la multiplicación. ¿Cuál es el tema? Muchos queremos multiplicarnos antes de haber empezado a fructificar. Le digo algo, como ustedes saben, allá en Quinta La Creación tenemos más de 1000 plantas de cocos. Y cuando nos regalaron las plantas, eran chiquititas. Era el coco y un pabilo que salía, que más grueso era mi dedo meñique. Y así vinimos y las plantamos. Y soñábamos en que las plantas crecieran. Y fuimos en el paso del tiempo, mirando cómo esas plantitas se convirtieron en árboles. Y crecieron y crecieron y crecieron, a tal punto que en el paso de los años comenzaron a arrojar los primeros frutos. No solo que no pudimos ver frutos antes de que la planta crezca, se consolide, se haga un árbol, sino que cuando crecieron empezaron los primeros frutos. Y los primeros frutos eran así medio chicones, no estaban en su esplendor, pero siguió pasando el tiempo hasta que los árboles arrojaron buenos frutos. Cuando tuvimos buenos frutos, ¿sabe qué hicimos? Agarramos el fruto y lo sembramos nuevamente. Lo pusimos en bolsas y del fruto del árbol que habíamos sembrado, plantado, empezaron a replicarse árboles. Y hoy tenemos ahí almácigos, gran cantidad innumerable de almácigos, y esa tiene que ver con la fructificación. De un árbol bueno salen frutos buenos. ¿O cómo usted puede decir que ese árbol es bueno? Por los frutos. ¿Qué es lo que estamos queriendo hoy nosotros? Mirar, es que Dios nos ha dado esa bendición para poder fructificar y para poder multiplicar. La Biblia dice que debemos llenar la tierra. Y en esta casa nosotros queremos levantar hombres y mujeres llenos del poder de Dios para que puedan impactar allá afuera. ¿Sabe que la iglesia, el edificio, es el salero? Y cada uno de nosotros somos la sal. Pero para que la sal pueda ser buena debe salar. Entonces debemos entender que nuestra palabra no se puede comprometer nunca. Nuestra palabra tiene que ser la palabra de Dios. Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Dónde Dios dio esta palabra? Allá en el Edén. Y cada uno de nosotros debe entender que el Edén fue el origen, pero no el final. Hoy estamos escribiendo un final en Cristo Jesús, donde la bendición de Dios tiene que estar en medio de nosotros. Dice la palabra: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade dolor con ella. ¿Cuál es la bendición de Jehová? Jesús. Jesús es la bendición que usted y yo estábamos esperando. ¿De qué sirviera ganar el mundo? ¿De qué sirviera predicar y que se conviertan multitudes si yo vengo a ser eliminado? Dice la palabra. Necesitamos tener una vida alineada a Dios. Algo que necesitamos ver hoy es que el reino de Dios no fue diseñado para confinarse siempre en un mismo lugar. Necesitamos crecer. Necesitamos ir y alumbrar. Nuestra ciudad
tiene más de 2 millones de habitantes y necesitamos impactar las tinieblas. Necesitamos llegar con una palabra de salvación, con una palabra de esperanza, con una palabra de fe al necesitado. Usted y yo no podemos ayudarlo materialmente a todos, pero sí tenemos algo que le puede llegar a todos y que nunca se va a acabar. Y esta es la palabra de Dios. ¿Ha visto usted que queremos ayudar, no es cierto? Y ayudamos a uno, ayudamos al otro, ayudamos a aquel, ayudamos a este. Pero ¿qué sucede? Se nos acaban los recursos materiales. Yo no sé si a usted le pasa. ¿Quiénes colaboran? ¿Quiénes ayudan al pobre, al necesitado? Amén. Ayudamos. Pero hay un momento en que a ti se te acaba el recurso. ¿Se recuerda cuando echaron el alabastro en Jesús? ¿Qué dijo uno de sus discípulos? Que se había malgastado el alabastro porque se pudo haber vendido y repartido a los pobres. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Pobres habrá siempre en la tierra, pero esta mujer será recordada siempre por su adoración. Hoy es el tiempo de que usted entienda que la mayor bendición que nosotros le podemos dar a la gente es anunciarle a Cristo Jesús resucitado. Necesitamos anunciar a Cristo Jesús resucitado. Amén. Déselo con todas sus ganas. Le digo lo siguiente. ¿Ha visto cuando aún saliendo del servicio vienen los hermanos? Pastor, ¿me puede regalar para mi receta? Hay veces que uno tiene y uno da. Pero hay otras veces que uno no tiene, ¿no es cierto? Porque ya vino alguien y le pidió para otra cosa. Pero usted dice, hermano, yo tengo aquí para darle 20 pesos, 50 pesos, lo que usted tenga. Pero hay algo que usted no debería desaprovechar, y es de orar por el enfermo. Porque usted puede orar por todos los enfermos de la ciudad y seguirá estando el reino de Dios dentro suyo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Necesitamos bendecir. Y la mayor bendición que le podemos dar a la gente es orar por ellos, anunciarle a Cristo Jesús. Necesitamos levantar altares de adoración al Rey de la Gloria. El reino de Dios está en constante expansión. Necesitamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Muchos estamos felices porque somos la iglesia más grande de la ciudad. Amén, gloria a Dios. Pero podemos ser el doble. Podemos ser el triple, podemos levantar otras iglesias y que estas iglesias también se conviertan en iglesias de miles. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es una fuente inagotable. Dios tiene para bendecir a cada hombre que hay en la tierra en este lugar. Yo siempre pienso esto de esta manera. Ya pronto va a llegar el día del niño, ¿no es cierto? Y para el día del niño, ¿qué es lo que esperábamos? Un regalo. Un regalo. Para la Navidad, ¿qué esperábamos? Un regalo. Y siempre como niños estábamos esperando regalos. Yo me recuerdo cuando éramos niños, a nosotros nos hacían escribir cartas a Papá Noel, ¿se recuerdan? Esa era una costumbre que yo no sé si hoy está, pero antes de que nosotros vengamos a la iglesia, mi madre nos hacía escribir cartas a Papá Noel, y nosotros creíamos que Papá Noel iba a leer nuestra carta, ¿no es cierto? Pero en realidad más o menos era nuestra madre en su picardía de saber qué era lo que nosotros deseábamos para esa fiesta. Usted pedía un auto así y le llegaba uno chiquitito. ¿Se recuerda? ¿Por qué los papás te daban el auto chiquitito? Porque no había dinero para regalarte el auto que tú querías. ¿Amén?
¿Amén? ¿O yo fui el único tonto que creyó en Papá Noel? Bueno, ¿cuál es la idea? Fue así, fíjese, escúcheme bien, fue así que nuestra cultura o nuestra mente se adaptó a que no podíamos recibir las cosas grandes. Usted pedía un auto así y le llegaba el auto así. Entonces cuando usted creció, usted tuvo esa mentalidad de que no podía recibir mayor bendición de la que usted podría generar. Pero llegamos a la casa de Dios. Y aquí en la casa de Dios hemos sido adoptados por hijos suyos. Y la Biblia dice que Dios es dueño del oro, de la plata, de la tierra, de su plenitud, de todo, de todo, de todo. Y en el libro de Salmos dice, pídeme las naciones y te las daré por herencia y por posesión tuya los confines de la tierra. Pero nosotros no pedimos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente tenemos ya un modelito. Dice la palabra que si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siendo malos padres porque no podemos generar toda la bendición que nuestros hijos quisiesen, sabemos dar buenas dádivas. Es decir, no te puedo dar el regalo que vos querías, pero te doy esto. Pero cuando venimos a la casa de Dios, Dios quiere que nosotros rompamos ese formato. Y Él quiere que tú empieces a soñar y a entender que para Dios no hay nada imposible. Que Él te puede dar todo lo que tú quieras. Me lo puede dar a mí también, le puede dar al pastor Humberto, le puede dar a los intercesores, le puede dar a los adoradores, le puede dar a los diáconos. Y Él siempre va a tener el recurso para bendecir a cada uno de sus hijos. Dios quiere bendecir la iglesia. Somos hijos de Él. Estamos alineados a la palabra. ¿Sabe qué es hermoso cuando usted dice, pídeme las naciones? Es lo mío. Debemos pedir. Debemos pedir. Y dice, no, pídeme las naciones y te las daré por herencia. Y por posesión tuya los confines de la... ¿Sabe qué? Esta palabra es tan poderosa. Salmos capítulo 2, versículo 8, es tan poderosa que solamente tenemos que abrir nuestra boca delante de Dios. Tenemos que pedirle al Padre. Él nos quiere bendecir. ¿Quién tiene sueños hoy? Estos sueños se hacen realidad en Dios. Pero si tú quieres que haya un rompimiento, tú tienes que tener fe. ¿Quiénes quieren viajar? Porque el sueño es un viaje, ¿no es cierto? Sabe que para viajar usted necesita combustible. Y el combustible para ir de un lugar a otro lugar en el ámbito espiritual se llama fe. Tú y yo tenemos que tener fe. Dice la palabra que hay medidas de fe. Si nosotros, dice, cuando pasaban cosas por vuestra poca fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeres a este monte, quítate, y el monte se quitará. Pero la iglesia no tiene fe. Tenemos un Padre poderoso. Tenemos un Padre dueño de todo. Tenemos un Padre que nos amó con amor eterno. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. El amor de Dios permanece inalterable a lo largo del tiempo. Dios nos amó, Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Dios te ama hoy y Dios te seguirá amando cuando tú dejes este mundo. Pero necesitamos tener fe. Fe. Dice la palabra que este pueblo declara las cosas que no son como si fuesen. Sueñe, sueñe, hable con Dios, sea ministrado por Dios. Dios ha puesto un sueño en tu corazón y sabe que no te lo puso porque tú te echaste lleno a dormir.
Dios te lo puso porque Él quiere hacer algo grande en tus días. Y yo siempre digo, para que no se le vaya el sueño, escriba sobre el techo de su cama, para que cuando usted se acueste y cada noche que se vaya a dormir, usted recuerde el sueño que Dios le ha dado. El reino de Dios está en expansión. El reino de Dios quiere ganar más almas, impactar con el poder del Espíritu Santo y traer a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Pero necesitamos hoy ir por más. Necesita la iglesia ir por más. Cada proyecto que se hace en esta casa es un proyecto de fe. Y hermano querido, tú tienes que mirar que si en esta casa Dios opera, cuánto más va a operar en tu casa, cuánto más va a operar en tu familia, cuánto más va a operar en tu salud, cuánto más va a operar en tu matrimonio, cuánto más va a operar en tus hijos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en este lugar y la presencia de Dios tiene que estar en tu hogar.